Dios les bendiga, amados hermanos, siervos, ministros, en esta mañana preciosa del amor de Dios que nos permite celebrar y recordar aquel día precioso en su recorrido de la última semana antes de su crucifixión. Sabemos por las Santas Escrituras que nuestro Jesús, aquel día, como hoy, hace más de 2000 años, Él entró a la Jerusalén haciendo una entrada triunfal. Para ello, en esta hora leeremos las Santas Escrituras que Dios nos permite compartir su mensaje del corazón de Dios hacia el corazón de todos nosotros. Tomaremos lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, y leeremos del verso 1 al 11, la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás, dice la palabra, aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Oremos. Dios eterno, que esta palabra añada bendición a nuestras vidas, a nuestros días, a nuestras familias, Señor. Que podamos ser transformados en tu poder y que nuestras vidas, Señor, alcancen ese diseño perfecto que tú esperas y trazaste para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia del Señor, cuán lindo es compartir la palabra de Dios cuando su mensaje llega a nuestras vidas y se convierte en una palabra rema que nos levanta y nos transforma, que nos saca del lugar en donde nos encontramos, y podemos llegar a ese punto de entender que no hay nadie más poderoso, que no hay nadie más grandioso que nuestro Dios, el soberano Dios que lleva el control y que guarda nuestras vidas día a día. Hoy podemos ver en las Escrituras lo hermoso de Jesús, cómo Él se acerca a Jerusalén, dice las Escrituras, por Betfagé, y llega hacia allá, hacia los montes, dice el monte de los Olivos. Y estando ahí cerca, envía a sus discípulos, a sus 2 discípulos, les da una orden, les da una palabra que ellos deben cumplir. ¿Cuántas órdenes te ha dado Dios? ¿Cuántas palabras te ha entregado el Señor para tu vida y aún no has cumplido?
aún no te has encaminado en esa demanda de Dios. Hoy es un tiempo para reflexionar y para analizar en cuántos detalles le hemos faltado a Dios para empezar a cumplirle al Señor. Esta semana de pasión que inicia hoy, esta semana que hemos llamado santa, separada para Dios, es para iniciarnos en el cumplimiento de todo lo que el Señor nos ha dispuesto. Envió a sus 2 discípulos y los 2 discípulos obedientemente se dirigieron con exactitud al lugar donde Jesús había dicho, hacia el frente, hacia adelante. Que nosotros también nos tracemos en nuestras decisiones con la exactitud que Dios establece, no con el a mí me parece, no con el que yo creo que debo hacerlo de esta manera, sino con exactitud de lo que Dios da, esa dirección exclusiva para cada uno de nosotros. Ellos se dirigieron y así efectivamente lograron encontrar ese pollino en donde Jesús se sentaría para hacer su entrada triunfal. Algo sorprendente que no podemos pasar por alto es que cuando Dios nos envía a hacer una tarea, a hacer una labor, siempre el Señor nos manda con toda esa dirección trazada y con todos los requerimientos para alcanzar ese logro esperado por Él y por nosotros. Y vemos que le dio instrucciones. Si alguien te pregunta, si alguien te dice algo, tú tienes que responder esto. Y es así como los discípulos al llegar se encontraron en ese lugar y los dueños que estaban ahí o unas personas que estaban ahí, como dicen los evangelios sinópticos, exactamente le preguntaron por qué desatáis a este pollino. Y la respuesta de ellos fue clara y precisa, alineada a la voluntad de Dios. Ellos dijeron con exactitud, porque el Señor los necesita y luego se los devolverá. Aquí podemos extraer una lección espiritual para nuestras vidas. Cada vez que el Señor necesita algo y viene su solicitud a través de otras personas a nosotros tenemos que ser condescendientes. Nosotros tenemos que entregar lo que el Señor solicita con esa certeza de que el Señor lo devolverá. Porque esa fue la respuesta, ese fue el indicador de Dios. Lo vas a tomar y diles que el Señor lo enviará de regreso. Esto quiere decir que todo lo que le damos al Señor no se queda en el Señor. Esto quiere decir que todo lo que entregamos a Dios, Dios lo va a devolver o multiplicado, como decimos comúnmente, o lo va a devolver con esa certeza de que tendremos frutos, de que cosecharemos hacia la eternidad. Pues estas palabras, este pollino, estos dueños aún están aquí siendo resaltados por la palabra del Señor. Todo pasará, dice la Biblia. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. ¡Qué recompensa grandiosa para estas personas que entregaron de lo suyo, que permitieron que Jesucristo, el Señor, pueda usar ese pollino! Y dice que exactamente regresaron donde Jesús, y que cuando llegaron ahí donde Jesús, empezaron y le pusieron, dice, sus mantas sobre el pollino, sobre el asna, y que Jesucristo se sentó sobre el pollino, porque ahí había una promesa dictada, una profecía esperada. Jesucristo entraría sentado sobre un pollino que nunca había sido utilizado, era exclusivo, era para el Señor, era algo que estaba ahí con un simbolismo de purificación. Qué hermoso, qué lindo saber
que cuando Jesús entra en nuestros corazones y viene a nuestras vidas, en ese momento su manto de santidad nos cubre y nuestras vidas son purificadas para su reino, el reino eterno, el reino celestial. Y ahí está la profecía: venía sentado en un pollino, manso y humilde. Así es nuestro Dios. Viene a nosotros con esa mansedumbre, con esa humildad. Y viene a enamorarnos, viene a convencernos, viene a transformar nuestras vidas, a hacernos reyes y sacerdotes. Él viene para favorecernos. Ese es nuestro Dios, manso y humilde. Pero también es un Dios de justicia. Él también es un Dios que tiene ese límite, digo yo, siempre en el asunto de que muchas veces nosotros le fallamos a Dios, caemos en pecado, unos nos hablan, otros nos exhortan y nosotros insistimos en esa maldad, en ese desorden. ¿Y qué pasa? Como dice las Escrituras, Dios nos encubre, porque está esperando que nosotros reaccionemos y que nos volvamos a Él. Ese es el Dios manso y humilde, pero ese Dios que se levanta en corrección, en disciplina, llega un momento en el cual todo sale a la luz y viene exactamente esa ira, esa disciplina, esa corrección de parte de Dios. Así que no estés sencillamente proclamando aquel Dios que es manso y humilde, porque ciertamente es manso y humilde, pero también es un Dios de justicia, es un Dios de poder, es un Dios que también tiene ira para corregir. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego en esta hora que te vuelvas a Dios y que sueltes todo desorden de tu vida, porque ese es nuestro Jesús. Y hoy envía su palabra para recordarnos. Y dice que cuando estaban entrando las multitudes, y es algo que me sorprende al recordar estos pasajes, ¿cómo puedo darme cuenta que aquí precisamente en el Evangelio de Lucas, que lo puedes leer en tu casa en 19:30 en adelante, vas a encontrar que la gente que estaba ahí, esa multitud de gente, dice la palabra en el Evangelio de Lucas, era multitud de discípulos. No era cualquier persona, no era cualquier multitud, era multitud de discípulos, su pueblo que había sido enseñado. Recuerda que discípulo es alguien enseñado por su maestro, por su rabí, por Jesús. No era cualquier persona. Y este es el punto en donde hoy queremos detenernos para que apreciemos, pueblo del Señor, nosotros los hijos de Dios, lo que hemos conocido al Señor, aquellos que estamos convertidos para Dios. Apreciemos esta porción de la palabra, porque dice que la multitud de los discípulos clamaban, adoraban, estaban ahí. Tenían un efecto, un accionar que muchas veces nosotros acá lo realizamos en esta vida diaria delante de Dios. Y lo primero que menciona las Santas Escrituras aquí es que estos discípulos pusieron sus mantos en las calles para que Jesús con su pollino pasara sobre ellos. Qué lección espiritual, qué revelación, qué perlita de oro recibimos en esta palabra. Es que esta gente, estos discípulos, esto que era su pueblo, ellos estaban ahí despojándose, desprendiéndose de sus bienes, de lo que ellos tenían, que podemos aplicarlo a nuestros días. Ellos estaban entregando ofrendas al Señor. Era gente dispuesta a ofrendarle al Señor. Y vemos acá el segundo grupo de estos discípulos que dice que se encontraban cortando ramas, se activaron en el trabajo, estaban sirviendo, estaban trabajando para el Señor. Cortaban ramas y las ponían.
Y vemos otro remanente de personas que diariamente trabaja en la obra del Señor, que le sirve a Dios, y que estaban ahí todos recibiendo y celebrando de Jesús. Y aparece otro grupo de gente que los representa a los ministros, a los santos, a los adoradores en espíritu y en verdad, que dicen Hosana, Hosana a Dios de las alturas, bendito es el Rey, el Hijo de David. Las adoraciones subían hacia el trono de la gracia de Dios. Y es lo que hacen los ministros, lo que hacemos los santos. Pero ¿qué pasó con toda esta gente? Pueblo del Señor, enseñados por Dios. Dice las Santas Escrituras que estos mismos luego eran los que le gritaban, crucificarle, crucificarle. ¿Qué pasó ahí? Jesús, el Señor, no estaba cubriendo sus expectativas políticas, sus expectativas familiares, sus expectativas económicas. ¿Qué está pasando en tu vida? Que además de haberle servido al Señor, haber estado en un altar de Dios, habiendo sido un adorador de excelencia del Señor, ¿qué pasó que dejaste todo? Todo. ¿Por qué? Porque no se te dio lo que buscabas, porque no recibiste lo que anhelabas. ¿Qué pasó? Hoy es el tiempo de volverse a Dios y de entender, amados siervos, ministros, que este accionar diario que hacemos para el Señor no es garantía de salvación. No es garantía de salvación. Perseverar hasta el fin. Esa es nuestra garantía. Hasta que el Señor venga por nosotros. Acá las Santas Escrituras nos enseñan en Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. Ahí estaban discípulos, daban voces, daban de lo que tenían, trabajaban en la obra y sin embargo gritaron, crucificarle. ¿Quién era? Era Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo, quien se despojó de todo lo que tenía para venir acá y cumplir esa hermosa misión de salvarnos a nosotros. Por eso nosotros hoy tenemos que estar adorándole al Señor, no por un día, sino por siempre y para siempre, sirviéndole al Señor, honrándole al Señor, teniendo presente que Jesús estaba ahí aquel día. Avanzó, caminó, entró al templo, dice la palabra, en Jerusalén, y miró todo alrededor. Lo miró, y habiendo mirado todas las cosas, porque el Señor mira todo, no hay nada oculto. Siempre decimos que este cuerpo que tenemos es templo del Santo Espíritu. El Señor lo mira todo. Mira tu alma, mira tu cuerpo, mira tu espíritu. ¿Con qué espíritu te mueves? ¿Con qué pensamientos te encuentras? El Señor lo ve todo. ¿Cuáles son esas emociones, esos sentimientos en tu alma? No puedes tener amargura ni enojo. No puedes tener ningún dolor. Tienes que sanar, porque el Señor lo mira todo. Tienes que pelear por tu bendición. Si te descubres a ti mismo que hay algo en ti que va fuera
de la voluntad o el deseo de Dios, sácalo, quítalo, clámale al Señor, ayuna, pídele a Dios para que puedas ser libre, para que no tengas obstáculos, para que no haya peso de pecado cuando Él venga por su pueblo o cuando te llame a su presencia. Tienes que vivir una vida santa, una vida pura, una vida para Dios que se convierta en una vida eterna. Dios es bueno, misericordioso, es fiel y es verdadero. Que la circunstancia que estás pasando, los desiertos, las exhortaciones que recibes, muchas veces amonestaciones, no te hagan renegarte de Dios. No entres en rebeldía. No seas rebelde. Dios te ama. No puedes pensar que tienes que actuar como un niño malcriado, como una niña malcriada. Con Dios no se juega. Ciertamente Dios quiere que seamos como niños, pero no en la malcriadez, sino en el amor y en la inocencia. De creerle al Señor en todo, de creer su palabra. Quiero pedirte en este día que entiendas que el Señor Jesús entró triunfalmente aquel día y lo vio todo en el templo, pero ya se acercaba la noche y Él tenía que volver a Betania, donde Él se hospedaba con sus amigos. Es ahí donde se queda Dios siempre, con sus amigos, no con sus enemigos, con sus amigos. Y el Señor quiere quedarse en este tiempo contigo, como amigos. Ahí donde estás, dile al Señor: Señor, perdona mi rebeldía, perdona mi resentimiento, perdona por no haber aceptado tu exhortación. Hoy, Señor, me arrepiento y te pido perdón. Y te ruego que me ayudes, Señor, a caminar con un corazón sano al servicio tuyo. Que pueda perseverar hasta el fin y alcanzar la corona de vida, Señor. Y que pueda estar contigo por siempre y para siempre. Ayúdame, Dios, a buscar tu rostro en todo tiempo. Padre, yo te ruego en esta hora, Señor, que te muevas con tu amor en medio de cada familia y de cada hogar, Señor, en donde alcance este mensaje, Señor, tu presencia, tu unción, Jesucristo, tu presencia y tu espíritu ministre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos próximamente.